Qué bueno encontrarnos en un contexto de Semana Santa para mirar distintos componentes de la vida humana. El valor que vamos a tratar en este momento es la integridad de la vida. Y en la integridad en la vida tenemos en cuenta un primer aspecto que es el aspecto del triunfo. El domingo de Ramos, el Señor entra triunfante a Jerusalén y ese triunfo del Señor nos tiene que hacer pensar a nosotros que nosotros los seres humanos debemos buscar el triunfo, el éxito, porque es un componente del ser humano. Todo ser humano, en sus características personales, buscamos triunfar, buscamos avanzar en la vida, buscamos el éxito. Entonces, pidámosle al Señor que nos enseñe, nos guíe, nos llene de su sabiduría para triunfar, que ese triunfo sea para el servicio en medio de las personas que nos acompañan. Hay otro componente del ser humano que es precisamente lo relacionado con la incomprensión. Hay veces que uno está lleno de buena voluntad, pero la incomprensión, uno incomprende al otro o el otro lo incomprende. Entonces hay que pedirle al Señor esta Semana Santa que nos lleve a comprender a los demás y que los demás nos comprendan. Cada ser humano somos un universo, somos completamente diferentes. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de orar unos por otros para que nos comprendamos. No podemos manipular al otro, ni dejar que el otro nos manipule, sino entender que nos estamos precisamente colaborando, ayudando. Pero hay veces que de pronto nos volvemos incomprensivos, nos volvemos egoístas y no pensamos que el otro es un mundo distinto, que el otro tiene una existencia muy distinta. Entonces, en esta Semana Santa le vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender a los demás y que los demás nos comprendan. Es un ejercicio que podemos hacer en oración en esta Semana Santa. También hay otro componente del ser humano que es el componente de la buena alimentación. Nosotros tenemos que procurar alimentarnos bien. En esta época se habla de buena alimentación y se nos dan buenas pistas para alimentarnos. Pero hay una paradoja. Cuando se nos habla en la teoría de buena alimentación, nos alimentamos mal. Nos alimentamos con una gaseosa, con un pan, como equivalentes a un almuerzo nutritivo. Y no puede ser así. Tenemos que alimentarnos bien y procurar la buena alimentación de los seres queridos que nos rodean. Esta Semana Santa nos presenta la buena alimentación de la Eucaristía, el Señor que se ha quedado como alimento, para alimentarnos no para intereses humanos, terrenales, sino para el reino de los cielos, la buena alimentación espiritual. Tenemos que buscar esa alimentación y el Señor en la última cena ha instituido la Eucaristía para integrar nuestra vida, la buena alimentación. Hay otro componente en la vida humana y es el de liderazgo. El Señor ha querido que los seres humanos tengamos posibilidad de ayudarnos por medio de personas que nos guían, nos ayudan. El primer líder fue el Señor, que nos lideró con un sentido de servicio. Y en el Jueves Santo nos ha dado unos líderes que no son para oprimirnos, sino para guiarnos en la voluntad del Señor. Son los sacerdotes, que son los que nos llevan en la voluntad del Señor a liderarnos en comunidades parroquiales o en otras comunidades. Qué bueno orar hoy por esos pastores de la iglesia que son líderes colocados por el Señor. Esa en la Semana Santa es una posibilidad de pensar, de orar por estas personas que están gastando la vida en la voluntad del Señor en medio de comunidades. También dentro de la integridad de la vida hay otro componente muy importante que pensamos eh, reflexionar en esta Semana Santa y es el hecho del amor. El amor es el mandamiento.
Es el mandamiento de Dios que nos lleva a amar a Dios y a amar al prójimo como a sí mismo. Es el mandamiento que el Señor ha dejado en el Jueves Santo y que nosotros debemos aprovechar para que quienes nos traten sientan que no hay un amor interesado, egoísta o manipulable, sino todo lo contrario, de servicio. Y luego todo nos tiene que llevar a una integridad de resurrección. Todo no puede quedar en dificultades, todo no puede quedar simplemente en un desarrollo humano terrenal y ahí se acabó todo, sino que tenemos que pensar que todo nos debe llevar a algo trascendente, a una resurrección, y es el sentido de la Semana Santa, en donde todo lo que hacemos con sentido humano, terrestre, temporal, nos tiene que llevar a una realidad celestial, en donde resucitemos, en donde todo lo que hagamos, digamos o pensemos en esta situación humana nos debe llevar a resurrección, al triunfo definitivo. Una buena Semana Santa para todos, que la aprovechemos, que oremos, que no nos dediquemos solamente a situaciones meramente humanas, que aprovechemos este tiempo para orar, para replantear relaciones y comunicaciones humanas, familiares, laborales, muy buenas, que nos lleven a avanzar integralmente, la integridad de la vida. Qué bueno habernos encontrado en esta oportunidad acá con todos ustedes y que la felicidad de Dios nos acompañe a todos.